¿Alguna vez, justo antes de dormir, has sentido esa extraña presión en el pecho, como si algo invisible intentara robarte la paz que tanto necesitas? ¿Has sentido que la oscuridad de la noche despierta en ti pensamientos que durante el día logras ignorar? Y si te dijera que hay una forma de orar, una manera profunda, revelada, olvidada por muchos, capaz de proteger tu descanso, cubrir tu hogar y cerrar puertas espirituales que quizá no sabías que estaban abiertas? Si te dijera que Dios ha estado esperando este momento, esta noche, para mostrarte algo que puede cambiar tu relación con Él, ¿te quedarías conmigo hasta el final? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una oración. Es un secreto espiritual que muchos creyentes pasan por alto. La forma en la que clamas a Dios antes de dormir determina la paz que habita en tu mente, en tu alma y en tu hogar. La noche es un territorio espiritual sensible. Mientras el cuerpo descansa, el alma queda más expuesta. Y mientras muchos intentan dormir, otros enfrentan batallas internas que no se atreven a confesar. Tus pensamientos corren, tus preocupaciones se despiertan, tus miedos susurran. Pero también es en la noche donde Dios habla más fuerte a quienes le dan espacio, donde su voz puede convertirse en abrigo y donde su presencia puede llenar cada rincón de tu hogar. En los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual profundo. Te revelaré por qué la oración nocturna tiene un poder tan grande, cómo cambia tu atmósfera emocional según estudios científicos sobre el sueño y la mente, y cómo la Biblia explica ese misterio desde hace miles de años. Te mostraré cómo orar de una manera que activa protección, paz y descanso, no solo para ti, sino para cada persona que vive bajo tu techo. Lo que aprenderás hoy podría convertirse en el momento más importante de tu rutina espiritual. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a demostrar tu compromiso con Dios comentando aquí abajo: paz en Cristo. Esto no es solo un gesto. Es una declaración pública de que hoy decides abrir tu corazón a la enseñanza del Espíritu Santo. Y te pido, desde el alma, que le des me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces porque al hacerlo, obligas al algoritmo a mostrar este mensaje a más personas que esta noche están llorando en silencio buscando una palabra de Dios. Tú puedes ser el instrumento que lleve esperanza a alguien que ya no sabe cómo orar. Qué hermoso es eso, qué hermoso lo que estás a punto de hacer. Muchos hermanos y hermanas usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque atraviesan momentos en los que sienten que están luchando solos. Por eso te pido que participes desde el principio. Esta comunidad ora junta, aprende junta y crece junta. Y siempre comenzamos declarando: paz en Cristo. Quiero que sepas algo importante. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ha estado intentando entregarte, pero que tal vez no reconocías. Quédate hasta el final, no te desconectes. Y ahora sí, si tu corazón está abierto, si tu espíritu está atento y si tu alma anhela descanso, protección y dirección divina, vamos a comenzar con este estudio. Número 1. La oración nocturna invita la presencia de Dios a tu casa. La noche tiene un modo particular de desnudar el alma. Cuando el ruido del día se apaga, cuando las responsabilidades dejan de empujarte y el silencio se instala, tu interior comienza a hablar más fuerte. Allí, en ese espacio vulnerable, la oración nocturna se convierte en un refugio, no en un hábito mecánico, sino en un acto profundo que transforma la atmósfera de tu hogar y la condición de tu corazón. No es una repetición vacía, es un encuentro, una invitación consciente para que la presencia de Dios entre a tu casa y permanezca allí mientras descansas. Hay un principio espiritual que pocas personas comprenden. La noche
amplifica lo que el alma calla. Por eso, cuando decides terminar tu día abriendo tus palabras hacia el cielo, estás haciendo algo más que hablar. Estás creando un ambiente espiritual donde Dios se mueve con libertad. Científicamente, se sabe que el cerebro entra en un estado más receptivo cuando se acerca el sueño. Las ondas cerebrales cambian, la adrenalina disminuye, la memoria emocional se activa, y cuando oras en ese estado, lo que dices no solo toca el corazón de Dios, sino que también influye directamente en tu sistema nervioso, reduciendo los niveles de estrés y permitiendo que la paz se instale de forma natural. Tu oración no solo sube al cielo, también reorganiza tu interior. En ese instante de conexión, tu hogar se convierte en un espacio distinto. Imagínalo como una casa oscura, a la que, con cada palabra que pronuncias, comienzan a encenderse luces. La oración ilumina, la oración purifica, la oración desplaza lo que no pertenece. Así como la luz física hace retroceder las sombras, la oración hace retroceder pensamientos, influencias y cargas que quieran perturbar tu noche. No necesitas una oración larga, necesitas una oración honesta. Cuando dices, Señor, entra, Él entra. Cuando dices, Señor, quédate, Él se queda. Y cuando dices, Señor, guarda mi casa, Él rodea tu habitación, tu puerta, tu ventana y cada rincón donde alguna vez sentiste inquietud. Piensa en la oración nocturna como un aroma. La fe tiene fragancia y donde esa fragancia se derrama, la atmósfera cambia. El corazón humano es sensible a lo espiritual, aunque muchos no lo entiendan. Cuando invitas a Dios, algo se mueve, algo se establece, algo se alinea. Y esa atmósfera que se crea no solo afecta tu descanso, afecta la manera en la que tu hogar respira. Las paredes parecen menos frías, las sombras menos intensas, el silencio menos amenazante, porque la presencia de Dios no es un concepto, es un ambiente, es una realidad que envuelve, y la oración nocturna abre las ventanas para que esa realidad entre sin obstáculos. Hay hogares que viven cargados porque nadie ora dentro de ellos. Hay camas donde la ansiedad se acuesta antes que la persona. Hay habitaciones donde la preocupación se siente más presente que la paz. Y todo eso puede cambiar con algo tan simple pero tan poderoso como elevar una oración antes de dormir. Es como poner un sello espiritual alrededor de tu casa. Un blindaje invisible que el enemigo no puede cruzar. Las fuerzas que quieren perturbar tu descanso retroceden cuando escuchan un corazón entregado a Dios. La oscuridad pierde dominio cuando se enciende una palabra dirigida al cielo. Cuando oras, no solo pides protección, estableces territorio. Declaras, aquí reina el Señor. Declaras, aquí hay paz. Declaras, aquí la noche no es un enemigo, sino un tiempo de encuentro con Dios. La oración nocturna convierte tu hogar en un lugar donde la presencia divina encuentra reposo, donde el cansancio encuentra alivio y donde la preocupación pierde fuerza. Es como abrir la puerta de tu casa y dejar entrar la brisa suave de la presencia de Dios, esa brisa que limpia, que restaura, que calma y que cubre. Y mientras permites que esa presencia envuelva tu hogar, también envuelve tu corazón. Porque la atmósfera espiritual del lugar donde duermes es tan importante como la atmósfera espiritual del lugar donde oras. Cada palabra que pronuncias antes de dormir es como una llave que abre el espacio para que lo sobrenatural opere mientras tus ojos están cerrados. Nada es accidental, nada es pequeño. Todo movimiento espiritual tiene efecto. Y la oración nocturna es una de las herramientas más poderosas para invitar la paz de Dios a tu casa. Permite que tu hogar respire la presencia divina. Permite que tu noche sea más que descanso, que sea encuentro.
Permite que tus palabras abran la puerta para que Dios entre y permanezca, porque cuando el cielo visita tu casa, incluso las noches más pesadas se vuelven ligeras, y lo que antes te inquietaba comienza a perder fuerza bajo la cobertura del Señor. Número 2. Dios quiere que termines tu día en sus manos. El final del día siempre revela más de ti de lo que imaginas. Cuando la luz se apaga y ya no tienes que demostrarle nada a nadie, queda tu esencia, tus cargas, tus dudas, tus pequeñas victorias y tus grandes silencios. Y allí, justo en ese instante donde todo se calma, Dios te observa con ternura, deseando que no lleves a la cama aquello que fuiste cargando durante todo el día. Él no quiere que te acuestes con la mente llena ni con el alma apretada. Su voluntad es que descanses liviano, que su paz sea el último pensamiento antes de cerrar los ojos, que su presencia sea el lugar donde tu corazón se recuesta. Terminar el día en las manos de Dios no es una obligación, es un regalo. Es como llegar a casa después de un largo viaje y dejar caer las maletas. Hay un alivio que no se puede describir cuando decides rendirte ante un Padre que conoce cada detalle de tu jornada. La ciencia confirma lo que la fe ya sabía. El cerebro carga con cada emoción no procesada y al dormir, esas emociones se reorganizan. Si llegas a la cama sin soltar lo que te pesa, el descanso se vuelve una batalla interna, pero cuando entregas todo en oración, tu mente entra en un estado de calma que reduce la actividad del estrés, permitiendo que el sueño sea más profundo y reparador. Dios usa ese momento para sanar lo que tú ya no puedes sostener. Imagínate caminando con una mochila que sin darte cuenta se va llenando durante el día. Una palabra que te hirió, un pendiente que no resolviste, una preocupación que evitaste, un temor que te acompañó en silencio. Cuando llega la noche, muchos se acuestan sin vaciar esa mochila y el peso se acumula noche tras noche. Pero cuando cierras tus ojos y entregas tu jornada a Dios, es como si Él metiera su mano en esa mochila y comenzara a sacar, uno por uno, los objetos que te estaban robando paz. Él toma tu inquietud, tu cansancio, tu confusión, tu enojo, tu miedo, y los reemplaza por serenidad. Cuando oras antes de dormir, estás reconociendo que no puedes ni debes controlarlo todo. Es un acto de humildad espiritual. Dejar de pelear con lo que no puedes cambiar y rendirte a aquel que sí puede. Dios quiere que llegues al final del día y digas, Señor, haz tú lo que yo no logré hacer hoy. Y entonces ocurre algo hermoso. Su presencia comienza a cubrirte como un manto suave que envuelve tu mente y tu corazón. No hay mejor lugar para terminar el día que en las manos de quien nunca duerme, nunca falla y nunca te abandona. Hay personas que se acuestan con el corazón acelerado porque sienten que deben resolverlo todo antes de dormir. Dios no te pide eso. Él te pide que lo pongas en sus manos. Cada pensamiento que entregas es como una puerta que se cierra al miedo. Cada carga que sueltas es como una luz que se enciende en la oscuridad. Al finalizar el día, Dios no espera perfección, espera entrega. No necesita que llegues fuerte, necesita que llegues sincero. Quiere que le digas lo que te dolió, lo que te confundió, lo que te alegró, lo que viviste. Él quiere ser parte de tu cierre del día. Cuando decides terminar tu jornada en Dios, estás eligiendo la paz por encima de la ansiedad. Estás diciendo, hoy ya no lucho más solo. Y esa entrega transforma tu descanso, porque cuando duerme el cuerpo, Él continúa cuidando lo que dejaste en sus manos. Él repara, reconstruye, ordena y restaura. Tu parte es orar, la de Él es obrar. Entrégale tu día. Entrégale tus cargas, entrégale tus pensamientos, porque tu noche será distinta cuando tus últimas palabras, antes de dormir, sean dirigidas a aquel que puede guardarte en perfecta paz. Número 3.
Orar de esta manera calma tu mente inquieta. La mente humana tiene un comportamiento curioso cuando llega la noche. Durante el día, la actividad, las responsabilidades y las distracciones mantienen ocupados tus pensamientos. Pero cuando la oscuridad llega y todo se detiene, la mente comienza a liberar aquello que guardó en silencio. Ideas sueltas, recuerdos, preocupaciones, miedos, conversaciones que te dejaron un sabor amargo, decisiones que no sabes cómo enfrentar, todo se vuelve más intenso y por eso, antes de dormir, tantas personas sienten que su mente se convierte en un torbellino difícil de detener. Sin embargo, cuando elevas una oración profunda, sincera y centrada en Dios, tu mente encuentra un orden que no habría encontrado por sí sola. La oración no solo tranquiliza el alma, reorganiza el pensamiento. La ciencia emocional demuestra que la mente inquieta suele producir un exceso de actividad en la zona cerebral encargada del análisis y la preocupación. Es como un motor encendido que no sabe cómo apagarse, pero cuando oras, algo sorprendente ocurre. Tu cerebro interpreta la oración como una forma de descarga emocional segura, similar a hablar con alguien en quien confías plenamente. Esto hace que el sistema nervioso se calme, las ondas cerebrales bajen su actividad y la tensión disminuya. Cada palabra dirigida a Dios actúa como una llave que va cerrando puertas internas y apagando ruidos que podrían perturbar tu descanso. Lo que la psicología llama regulación emocional, la Biblia lo llamó desde hace siglos descanso en Dios. Orar antes de dormir coloca tus pensamientos en su sitio. Es como si tu mente fuera una habitación desordenada y la oración fuera esa luz tenue que te permite ver cada cosa con claridad. Sin esa luz, tropezarías. Con ella, todo se vuelve más comprensible, más manejable, más ligero. La oración toma las emociones dispersas del día y las acomoda de manera armoniosa. No es magia, es conexión. Conexión con un Padre que sabe lo que piensas antes de que lo digas, pero que te invita a hablar para que seas tú quien experimente el alivio de soltar. Tu mente ansiosa necesita una voz que la guíe hacia la quietud, y esa voz es la de Dios. Cuando te acercas a Él antes de dormir, tus pensamientos dejan de pelear entre sí. La oración actúa como un pastor que reúne las ovejas dispersas del pensamiento y las lleva a un lugar seguro. De pronto, aquello que te daba vueltas en la cabeza comienza a perder fuerza. Lo que parecía enorme se vuelve manejable. Lo que parecía urgente deja de oprimir. Y lo que parecía incontrolable entra en la categoría de esto lo manejo con Dios. Cada palabra que entregas en oración tiene un efecto fisiológico. Disminuye la tensión muscular, regula tu respiración, reduce las hormonas del estrés y activa procesos internos que preparan al cuerpo para un sueño más profundo. Pero también tiene un efecto espiritual. Abre un espacio donde la presencia de Dios calma aquello que la lógica no puede apagar. La mente inquieta no necesita más silencio, necesita dirección. Y la oración da precisamente eso, dirección divina a lo que el corazón no puede ordenar solo. Imagina que tus pensamientos son como un río agitado después de una tormenta. La oración es la mano de Dios colocándose sobre esas aguas, no para detenerlas bruscamente, sino para guiarlas hacia un cauce pacífico. Dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir en reposo. La inquietud se convierte en un murmullo suave. La ansiedad se convierte en un suspiro de alivio. La confusión se convierte en claridad suficiente para descansar sin miedo. La oración nocturna no exige palabras perfectas, exige sinceridad. A veces ni siquiera puedes expresar lo que te inquieta, y aún así, Dios entiende cada sensación que no puedes describir.
Él sabe por qué tu mente no se detiene, por qué tus pensamientos corren, por qué tu corazón late acelerado. Y cuando abres tu boca para orar, incluso si solo dices unas pocas frases, Él empieza a calmar esas aguas internas. La inquietud no se vence esforzándose por dormir, se vence entregándose a la presencia del Señor. Cuando oras de esta manera, algo profundo sucede dentro de ti. Tu mente se alinea con la paz de Dios. Esa paz no es ausencia de problemas. Es una fuerza que ocupa el lugar donde antes reinaba la preocupación. Y cuando esa paz entra, tu descanso cambia, tu noche cambia, y tu corazón aprende que no tiene por qué pelear solo contra sus pensamientos. Porque Dios, que escucha incluso lo que no dices, tiene el poder de calmar cada rincón de tu mente. Número 4. Una oración sincera detiene la ansiedad. La ansiedad tiene la costumbre de aparecer cuando la noche cae. No golpea la puerta, se cuela en pensamientos pequeños, en recuerdos que no pediste, en sensaciones que no puedes controlar. Es un visitante silencioso que intenta instalarse en tu pecho como si tuviera permiso. Pero cuando elevas una oración sincera, no elaborada, no adornada, sino nacida desde lo más profundo de tu corazón, algo se quiebra por dentro. La ansiedad pierde su lugar. No lo puede resistir. La sinceridad en la oración desmonta sus estructuras, desarma sus mentiras y deshace su presión. La ansiedad prospera en lo oculto, en lo no dicho, en lo que te guardas. Por eso la oración sincera es tan poderosa, porque expone, libera y desnuda aquello que la ansiedad usa para inquietarte. Desde la ciencia se sabe que hablar de lo que sientes disminuye drásticamente la actividad cerebral asociada al miedo. Pero hablar con Dios no solo alivia, transforma. Cuando le cuentas lo que te pesa, tu cerebro reduce la carga emocional y tu espíritu recibe descanso. Es un proceso doble, natural y sobrenatural, humano y divino. La ansiedad te hace sentir que todo depende de ti. La oración te recuerda que no es así. Orar con sinceridad es decirle a Dios: esto no puedo cargarlo solo. Entra tú donde yo ya no tengo fuerza. Ese acto humilde reordena tu interior. Es como si tu alma, desbordada después de un día largo, encontrara un lugar seguro donde recostarse. Imagina un nudo apretado en una cuerda. La ansiedad lo aprieta más. La oración sincera empieza a desatarlo suavemente, hilo por hilo, hasta que la tensión desaparece. Y no necesitas grandes palabras para detener la ansiedad. Necesitas verdad. La ansiedad se alimenta de pensamientos acelerados. La oración sincera ralentiza ese ritmo. Es como una mano suave que se posa sobre tu pecho y te dice que no tienes que pelear en la oscuridad. Dios escucha tus suspiros, tus pausas, tus frases entrecortadas. Él no exige discursos. Él responde a la honestidad. Cuando abres tu corazón, incluso si lo haces temblando, estás expulsando a la ansiedad de su territorio. Hay un momento hermoso que ocurre cuando oras con sinceridad. Tu respiración cambia, se vuelve más profunda, más pausada. Tu cuerpo lo percibe y tu alma también. Es la señal de que estás entregando lo que te estaba consumiendo. La ansiedad no soporta un corazón que se rinde ante Dios porque pierde el control que ejercía. Y cuando decides hablarle a Dios sin filtros, la ansiedad ya no tiene espacio para moverse. Piensa en esto: la ansiedad es como un fuego interno que quiere extenderse. La oración sincera es como agua fresca que cae lentamente sobre esas llamas hasta que se apagan. No siempre desaparece de inmediato, pero pierde fuerza, pierde intensidad, pierde poder, y poco a poco, lo que antes te quemaba comienza a enfriarse. Porque donde entra la presencia de Dios, la ansiedad retrocede. No pueden coexistir. La noche no tiene por qué convertirse en un campo de batalla mental. Puede ser un altar, un espacio
donde te encuentras con Dios y le confías lo que te oprime. Él no minimiza tus emociones, las toma, las sostiene y las transforma. Y cuando sientes que la ansiedad intenta volver, la oración sincera vuelve a ser refugio, vuelve a ser ancla, vuelve a ser camino, porque cada vez que hablas con Dios desde tu verdad, Él responde con paz, siempre. Una oración sincera no es solo un acto espiritual, es un acto de valentía, es atreverte a reconocer tu fragilidad delante del único que puede convertirla en fortaleza. Y cuando lo haces, la ansiedad pierde lo que más necesita para sobrevivir, tu silencio. Tu descanso se vuelve más liviano, tu mente más tranquila y tu alma más fuerte para enfrentar cualquier noche. Porque donde hay sinceridad delante de Dios, siempre habrá paz. Número 5. Dios guarda tu hogar mientras duermes. Cuando tus ojos se cierran y tu fuerza se apaga por el cansancio del día, Dios permanece despierto. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú descansas, Él observa. Y mientras tu mente entra en silencio, su presencia cubre cada rincón de tu hogar con una vigilancia que ningún ser humano podría ofrecer. No es exageración espiritual, es una verdad que muchos han experimentado sin siquiera comprenderla. Dios guarda tu casa incluso cuando tú no puedes hacerlo. La noche siempre trae consigo una sensación de fragilidad. No puedes ver todo, no puedes controlar nada. No sabes lo que ocurre mientras duermes. Pero allí es donde la protección divina se vuelve un regalo inmenso. Así como un padre amoroso se queda despierto cuando su hijo pequeño está enfermo, Dios se queda de pie sobre tu casa, cuidando tus entradas y tus salidas, manteniendo lejos aquello que podría dañarte, ya sea visible o invisible. Su vigilancia no se limita a lo físico. Se extiende a lo emocional, lo espiritual y lo mental. La ciencia reconoce que durante el sueño el cerebro entra en etapas donde queda completamente indefenso. En esos momentos se consolidan recuerdos, se reparan tejidos, se regulan hormonas, pero también es el instante donde tu mente está más vulnerable. Por eso los miedos nocturnos se intensifican, los sobresaltos ocurren y los pensamientos intrusivos parecen más reales. Sin embargo, cuando has orado y has invitado a Dios a tu noche, algo diferente sucede. El cerebro recibe señales de seguridad, y un corazón que siente seguridad duerme distinto. Su descanso es más profundo, su ritmo cardíaco disminuye y su cuerpo se entrega a una paz que no puede fabricarse por sí solo. Dios guarda tu hogar de formas que tú no ves. A veces lo hace alejando peligros que nunca llegarás a conocer. Otras veces lo hace dándote una sensación de tranquilidad que no tiene explicación. Es como si su presencia se convirtiera en un escudo invisible alrededor de tu habitación. La oscuridad sigue siendo oscuridad, pero ya no intimida. El silencio sigue siendo silencio, pero ya no asusta, porque donde la presencia de Dios se establece, la noche pierde su capacidad de sembrar miedo. Imagina tu casa vista desde arriba, como si pudieras observarla desde la altura. Una luz suave, casi imperceptible, la rodea. Esa luz es la presencia del Señor cubriendo tus paredes, tus puertas, tus ventanas, incluso los lugares donde antes sentías inquietud. Hay hogares que, cuando nadie ora, se sienten pesados sin razón. Pero cuando alguien entrega la noche a Dios, la atmósfera cambia, no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Y tu descanso se vuelve un acto de confianza. Señor, mientras yo duermo, tú cuidas. A veces la inquietud nocturna no proviene de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre adentro. Recuerdos, heridas, temores, todo intenta colarse en tu sueño. Pero cuando invitas a Dios a guardar tu hogar, Él también guarda tu interior. Coloca su paz sobre tu mente como un manto cálido.
Cubre tu corazón fatigado. Desactiva pensamientos que podrían perturbarte. Neutraliza temores que no necesitas llevar a la madrugada. Su protección es completa. Vigila lo que te rodea y aquello que habita en ti. El descanso más profundo nace cuando sabes que no duermes desprotegido. Hay personas que aún viviendo en lugares seguros se sienten inseguras por dentro, y hay otras que, aún atravesando momentos difíciles, pueden dormir en paz porque han aprendido a confiar en Dios. Esa confianza no es ingenua, es espiritual. Es entender que cuando tus capacidades se apagan, las de Dios se encienden, que cuando tú entras en sueño, Él entra en acción, y que cuando tu cuerpo se rinde al descanso, tu hogar queda bajo una cobertura que ningún peligro puede atravesar. Dios guarda tu casa porque te ama, guarda tu noche porque conoce tus batallas, guarda tu descanso porque sabe cuánta fuerza necesitas para enfrentar el día siguiente. Y cada vez que oras antes de dormir, estás abriendo un espacio donde su protección se manifiesta con más claridad. No duermes solo. Nunca lo haces. Aunque la noche sea larga, aunque el silencio sea profundo, aunque el cansancio sea grande, hay un Dios vigilante que permanece de pie sobre tu hogar, cuidando cada rincón mientras tú descansas en su paz. Número 6. La entrega nocturna renueva tu espíritu. Cuando llega la noche y tu cuerpo finalmente descansa, tu espíritu sigue despierto. Y es precisamente en ese momento, cuando entregas tu corazón sinceramente a Dios antes de dormir, cuando Él comienza una obra silenciosa pero poderosa dentro de ti. La entrega nocturna no es un simple gesto devocional, es un acto profundo de rendición que permite que tu alma respire, sane y se fortalezca. Es un intercambio espiritual donde tú ofreces tu cansancio y Dios te devuelve renovación. Cada día acumulas emociones, pensamientos, decisiones, luchas internas que muchas veces no sabes cómo procesar. La mente hace su parte, el cuerpo hace la suya, pero el espíritu necesita un espacio sagrado donde reposar. La ciencia ha demostrado que mientras duermes, tu cerebro se reorganiza y tu sistema nervioso se reequilibra. Pero lo que la ciencia no puede medir es lo que ocurre cuando, antes de cerrar los ojos, decides entregar tu interior a Dios. En ese acto humilde y silencioso, Él comienza a restaurar áreas que tú no sabías que estaban desgastadas. Imagina tu espíritu como un jardín. Durante el día, el sol fuerte, el viento y las pisadas inesperadas lo afectan. Pero cuando llega la noche y lo riegas con oración, la tierra vuelve a humedecerse, las raíces se fortalecen y las flores vuelven a levantar sus pétalos. Así funciona la entrega nocturna. Es agua viva para la parte más profunda de ti. Y sin que te des cuenta, lo que estaba marchito empieza a revivir. Lo que estaba seco comienza a absorber fuerza. Lo que parecía perdido encuentra nuevamente propósito. Cuando le entregas a Dios las emociones que no entendiste, Él les da forma. Cuando le entregas las heridas que no pudiste expresar, Él las toca. Cuando le entregas los miedos que te acompañaron durante el día, Él los neutraliza. La entrega nocturna permite que tu espíritu reciba una renovación que no podría obtener de otra manera. Es como si Dios tomara tu alma en sus manos y la limpiara del polvo acumulado por la jornada, quitando aquello que no debía quedarse y fortaleciendo lo que sí necesitas para seguir. Hay personas que se despiertan más cansadas de lo que se acostaron, no porque no hayan dormido suficiente, sino porque su espíritu no descansó. Se acostaron con el alma llena, con pensamientos sin entregar, con batallas sin rendir. Y cuando eso ocurre, aunque el cuerpo duerma, el espíritu queda inquieto. Pero cuando oras y entregas todo conscientemente a Dios, algo cambia. Tu descanso deja de ser solo físico y se convierte en espiritual. Tu interior finalmente exhala. La entrega nocturna no es un monólogo,
Es un diálogo. Cuando te acercas a Dios y le dices desde el corazón, Señor, aquí estoy. Toma lo que yo no puedo sostener. Él responde con una paz que no se explica. Sientes que algo se desprende, como si una carga invisible se cayera de tus hombros. Notas un alivio suave, casi imperceptible, pero profundamente real. Es el toque de Dios renovando áreas internas que habían quedado agotadas sin que tú lo notaras. Piensa en cómo funciona una batería. Aunque esté desgastada, cuando se conecta a la fuente correcta, recibe energía nueva. Tu espíritu es igual. Durante el día se descarga, se agota, se desgasta. Pero cuando lo conectas a Dios antes de dormir, aunque no digas más que unas pocas palabras sinceras, Él te recarga. Y lo hace en silencio mientras duermes, sin que tengas que esforzarte, simplemente por haberte rendido a Él. Esa renovación espiritual se manifiesta al día siguiente. Te despiertas con más claridad, con más tranquilidad, con un tipo de fuerza interna que no proviene del sueño, sino de Dios. Sientes que, aún sin saber cómo, algo dentro de ti fue reparado durante la noche. Y lo fue, porque cuando entregas tu alma a Dios al final del día, Él trabaja en tu espíritu mientras tú duermes. La noche no solo está diseñada para descansar el cuerpo, sino también para renovar lo que la rutina desgasta, y la oración nocturna es la llave que abre esa renovación divina. Si tan solo supieras cuántas cosas Dios ha sanado mientras dormías, cuántas emociones limpió, cuántos temores apagó, cuántos pensamientos ordenó. Todo producto de algo tan sencillo pero tan profundo como decirle, Señor, te entrego mi alma esta noche. Porque Dios nunca desperdicia una entrega sincera, y cada vez que le das tu noche, Él te devuelve un espíritu más fuerte, más sereno y más vivo. Número 7. La oración te prepara para un descanso profundo. Cuando llega el momento de dormir, tu cuerpo puede acostarse. Pero eso no significa que realmente descanses. Hay noches en las que tu mente sigue despierta, tu corazón sigue alerta y tu espíritu permanece inquieto. Por eso la oración antes de dormir no es un simple acto devocional. Es una preparación interior, una transición sagrada que permite que tu descanso sea verdaderamente profundo. La oración funciona como un puente entre el agotamiento y la paz, entre el ruido del día y el silencio restaurador de la noche. El sueño profundo, ese que realmente sana, repone y fortalece, no se logra solo cerrando los ojos. La ciencia confirma que para alcanzarlo, el cuerpo necesita señales claras de que está seguro. La respiración, las hormonas y las ondas cerebrales cambian cuando perciben tranquilidad. Y aquí entra algo hermoso. La oración actúa como esa señal. Es como decirle al cuerpo y al alma al mismo tiempo, ya puedes soltar, ya puedes descansar, Dios tiene el control. En ese momento el sistema nervioso baja la guardia y la mente reduce su actividad. La oración le da permiso al descanso para entrar. Imagina que tu día es una gran ciudad llena de ruido, tráfico, discusiones y movimiento. Cuando la noche llega, esa ciudad necesita que alguien apague las luces, cierre las puertas y despeje las calles. La oración hace precisamente eso, organiza, calma y limpia el ambiente interno para que tu interior pueda dormir sin interrupciones. Es como un cuidador que recorre cada calle de tu mente, apagando lo que quedó encendido y cerrando lo que quedó abierto. Y ese orden interior es lo que permite que el sueño llegue profundamente y sin resistencia. Muchos se acuestan sin orar y se preguntan por qué se despiertan tan cansados. El cuerpo duerme, pero el alma no. Hay pensamientos que siguen corriendo, emociones que siguen hablando, preocupaciones que siguen exigiendo espacio. Pero cuando oras, incluso si lo haces con pocas palabras, le estás diciendo a tu alma que deje de cargar, que ya no es su turno. Le dices, descansa,
Dios está al mando. Y entonces lo que estaba tenso se afloja, lo que estaba encendido se apaga y lo que estaba inquieto se aquieta. La oración también tiene un efecto profundo en la memoria emocional. El cerebro necesita ordenar los eventos del día mientras duermes, pero ese proceso puede generar sueños agitados cuando cargas demasiado. Sin embargo, cuando entregas tu jornada a Dios antes de dormir, ese archivo emocional se vuelve más liviano. Lo que debía pesar se vuelve más suave, lo que debía doler se atenúa, lo que debía confundirte se aclara. Y por eso tu descanso se vuelve más profundo, porque tu interior ya no está peleando mientras duermes. Piensa en la oración nocturna como una llave que cierra puertas internas, una puerta para la preocupación, una para el miedo, una para la culpa, una para la ansiedad. Y cuando esas puertas quedan cerradas, solo queda abierta la puerta más importante, la de la presencia de Dios. Esa presencia es la que te cubre, la que te envuelve, la que te abraza por dentro. Y tu descanso ya no es solo sueño, es reposo del alma. El descanso profundo no depende únicamente de cuánto duermes, sino de cómo llegas al sueño. Si llegas agitado, tu cuerpo tardará horas en encontrar calma. Si llegas rendido y entregado, el sueño te cubrirá más rápido y con más paz. La oración es el acto que cambia la forma en que llegas al sueño. Es como suavizar el colchón del corazón, ordenar la almohada de la mente y cerrar las cortinas del alma para que nada perturbe lo que Dios quiere hacer durante tu noche. Cuando oras, le estás diciendo a Dios, Señor, entra en mi descanso, y Dios entra para cuidar tus pensamientos, entra para proteger tus emociones, entra para envolverte con una paz que no tiene explicación humana, y esa paz es la que sostiene el descanso profundo que tanto necesitas. Porque dormir es físico, pero descansar verdaderamente es espiritual. Y la oración abre esa puerta con suavidad, con amor y con poder. Tu descanso será distinto cuando tu última palabra del día sea dirigida a Dios, porque la oración prepara tu noche, prepara tu cuerpo y prepara tu espíritu para recibir el reposo que solo Él puede dar. Y cuando aprendes a dormir así, no solo descansas, renaces. Cada mañana, cada día, cada amanecer, porque tu noche estuvo en las manos correctas. Número 8. Dios oye incluso tus susurros cansados. En esas noches donde el desgaste se siente más pesado que las cobijas, donde las palabras no salen completas y solo quedan suspiros, Dios sigue escuchando. Él no mide tu fe por la fuerza de tu voz, sino por la sinceridad de tu corazón. A veces llegas a la noche sin energía para orar como quisieras, sin la claridad para armar frases profundas, sin la emoción que imaginaste tener. Pero incluso en ese estado, cuando apenas logras decir unas pocas palabras o cuando solo exhalas cansancio, Dios lo recibe como una oración completa. El alma fatigada no necesita discursos, necesita refugio. Y Dios se convierte en ese refugio cuando te acercas a Él con lo poco que te queda. La ciencia reconoce que en momentos de agotamiento emocional, el cuerpo busca liberar tensión a través del suspiro, pero en lo espiritual, ese suspiro se vuelve un mensaje, un puente, una confesión silenciosa que llega directo al corazón de Dios. Él entiende lo que tu mente no logra formular. Interpreta lo que tus labios no alcanzan a expresar. Traducen tus silencios como súplicas sagradas. A veces pensamos que necesitamos palabras elaboradas para que Dios obre, pero Él nunca te ha pedido eso. Dios escucha incluso lo que no dices. Percibe el temblor de tu alma, el peso del día, la angustia escondida. Y cuando tu corazón está cansado, su oído se acerca aún más. Imagina a un padre inclinándose para escuchar el murmullo débil de su hijo.
Así es Dios contigo cada noche en que ya no puedes más. No necesitas levantar la voz. Él ya está ahí. Cuando tu cansancio es profundo, la oración se vuelve un acto de entrega más que de expresión. Es como extender tus manos vacías y permitir que Dios las llene. Muchas veces, el mayor milagro nocturno no ocurre cuando hablas mucho, sino cuando te quedas quieto y dejas que Él te sostenga. Tus susurros cansados activan algo hermoso, la ternura divina, esa ternura que cubre tu mente, que abraza tus emociones, que calma tu respiración y que te permite sentir que no estás luchando solo. La noche puede hacerte creer que estás débil, pero a Dios esa debilidad no lo aleja, lo atrae. Él no te condena por llegar agotado, te recibe con gracia. Hay una paz especial que llega cuando oras sin fuerzas, pero aún así oras. Es como si el cielo se inclinara lentamente sobre tu habitación. Tu espíritu se afloja, tu mente se rinde y el cansancio comienza a transformarse en descanso. Tus susurros cansados tienen poder porque nacen de la verdad. No son palabras adornadas, son reales. Son el eco de tu jornada, la muestra de que sigues buscando a Dios, aunque estés exhausto. Y Dios honra eso. Cada vez que tu voz apenas se oye, su presencia se hace más fuerte. Donde tú flaqueas, Él sostiene. Donde tú callas, Él actúa. Donde tú tiemblas, Él te cubre. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un suspiro dirigido hacia Él. Ese suspiro puede abrir puertas, traer consuelo, calmar tormentas internas y preparar tu corazón para una noche más liviana. Porque Dios no está esperando tu elocuencia, está esperando tu sinceridad. Y aun cuando estés cansado, aun cuando tu voz casi no salga, aun cuando lo único que puedas decir sea, Señor, Él escucha y responde, siempre. Número 9. Su paz cubre cada rincón de tu hogar. Cuando oras antes de dormir, no solo estás hablando con Dios. Estás invitando su paz a moverse por tu casa como un viento suave que recorre cada habitación. Esa paz no es un sentimiento pasajero, ni un alivio momentáneo. Es una presencia, una fuerza silenciosa que se posa sobre tu hogar y lo envuelve con una calma que no se puede explicar, pero sí se puede sentir. Donde hay oración, hay cobertura. Donde hay entrega, hay reposo. Donde hay fe, hay un ambiente que se transforma. La paz de Dios no llega únicamente a tu corazón, se extiende como una luz que toca cada rincón de tu casa. La ciencia ha demostrado que los ambientes cargados de tensión afectan el sistema nervioso incluso cuando el cuerpo está en reposo. Por eso hay personas que duermen, pero no descansan. Sin embargo, cuando invitas a Dios a tu hogar, esa carga se disuelve. La atmósfera cambia. Lo que antes se sentía pesado se vuelve ligero. Lo que antes inquietaba se calma. Y aunque no lo veas, tu hogar comienza a respirar diferente. Imagina que la paz de Dios es como un manto suave que desciende sobre tu sala, tu cocina, tu pasillo, tu habitación. No deja espacios vacíos, no deja sombras sin tocar. Va entrando poco a poco, adaptándose a cada rincón, como el agua que encuentra hasta las grietas más pequeñas. Esa paz penetra en los lugares donde hubo discusiones, donde hubo lágrimas, donde hubo preocupaciones y transforma la energía que quedó impregnada. Tu casa deja de ser solo un lugar físico, se convierte en un refugio espiritual. La paz divina también actúa sobre tu interior. Cuando tu hogar está cubierto por esa presencia, tu mente se relaja, tu cuerpo lo percibe, tus emociones se aquietan. Y lo más importante, tu espíritu se siente protegido. Es como si Dios colocara un círculo invisible a tu alrededor, diciéndole al miedo, a la ansiedad y a la angustia, aquí no entrarás. Y esa autoridad no nace de tus fuerzas, sino de tu oración. No necesitas oraciones elaboradas para activar esa cobertura.
Basta con abrir tu corazón y decirle a Dios que entre. Su paz no depende de la perfección de tus palabras, sino de la honestidad de tu entrega. Y una vez que esa paz entra, se queda. No se apaga al dormir. No se evapora al cerrar los ojos. Te acompaña toda la noche, como una presencia silenciosa que vela por ti y por tu hogar. La paz de Dios también restaura lo que las preocupaciones dañaron durante el día. Es como una brisa fresca que limpia el aire cargado de pensamientos densos. Muchos hogares acumulan tensiones sin que las personas se den cuenta. Conversaciones pendientes, temores no expresados, cansancio emocional. Pero cuando oras, la paz de Dios se mueve como una mano suave que ordena todo lo que quedó revuelto. Nada queda en desorden donde la presencia del Señor habita. Piensa en tu hogar como un corazón gigante. Late con tus emociones, respira con tus luchas, se ilumina con tus esperanzas. La oración hace que ese corazón encuentre ritmo, quietud y armonía. La paz divina se convierte en el pulso que regula tu espacio, que calma tus noches y que prepara tu alma para un descanso verdadero. Y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, la atmósfera interna de tu hogar sí lo hace. Eso es lo que la presencia de Dios produce, un refugio estable en medio de cualquier tormenta. Cada noche, cuando oras, permites que Dios camine contigo por tu casa. Él toca cada lugar, cada emoción, cada pensamiento, y lo llena de serenidad. Por eso, cuando duermes, puedes hacerlo con confianza, porque sabes que su paz no solo te cubre a ti, sino también el lugar donde descansas. Y no hay mejor forma de terminar el día que dejando que esa paz envuelva todo lo que amas. Número 10. La oración nocturna apaga el miedo. El miedo tiene una habilidad particular para intensificarse cuando la noche llega. Durante el día, lo ignoras, lo tapas con actividades, lo silencias con conversaciones, lo empujas al fondo del corazón. Pero cuando todo se detiene y la casa queda en silencio, el miedo encuentra espacio para hablar más fuerte. Por eso tantos corazones se estremecen al anochecer. No por la oscuridad exterior, sino por la oscuridad interna que a veces aún no ha sido sanada. Pero cuando oras antes de dormir, algo poderoso sucede. La oración se convierte en una luz que el miedo no soporta. La presencia de Dios tiene un efecto directo sobre el miedo. No lo negocia, no lo discute, simplemente lo apaga. Así como una lámpara encendida hace retroceder las sombras automáticamente, la oración hace retroceder aquello que intenta perturbar tu noche. Y no se trata solo de una sensación espiritual. Incluso la ciencia confirma que el miedo pierde fuerza cuando el cerebro recibe señales de seguridad. La oración activa esas señales. Le dice a tu mente, no estás solo, estás protegido, puedes descansar. El miedo se alimenta de escenarios que tu mente crea cuando no encuentra descanso. Te muestra lo peor, exagera, te hace sentir vulnerable. Pero cuando oras, diriges tu mirada hacia Dios y el miedo pierde su alimento. Deja de crecer, deja de dominar, deja de tener sentido. La oración rompe la narrativa interna que el miedo quiere construir. Es como si Dios mismo pusiera su mano sobre tu mente y le ordenara, silencio. Y ese silencio no es vacío, es paz. A veces no entiendes por qué el miedo aparece. Puede ser un recuerdo antiguo, una preocupación del mañana, una herida que aún duele o simplemente el cansancio que distorsiona tus pensamientos. Pero la oración nocturna actúa como un ancla que estabiliza tu corazón. Te recuerda quién es tu refugio, te recuerda quién tiene el control, te recuerda que aunque el miedo hable fuerte, Dios habla más fuerte aún. Y donde su voz entra, el temor se desmorona. Imagina el miedo como un animal inquieto que ronda alrededor de tu cama.
La oración es como una puerta que se cierra firme y definitivamente. No entra, no atraviesa, no toca tu descanso, porque cuando la presencia de Dios cubre tu noche, el miedo queda fuera del alcance. Él te guarda, te rodea, te abraza por dentro, y lo más hermoso es que no necesitas oraciones largas para que esto suceda. A veces basta una frase: Señor, quédate conmigo esta noche. Y Él se queda, Él entra, Él vence. Cuando oras, tu espíritu se fortalece, y ese fortalecimiento interior cambia tu relación con el miedo. Ya no te sientes a merced de tus pensamientos. Ya no te hundes en lo que podría pasar. Ya no imaginas amenazas donde no las hay. La oración reordena tu percepción. Te permite ver con claridad. Te permite descansar sin sobresaltos. Te permite sentir un tipo de seguridad que no depende de la circunstancia, sino de la presencia. El miedo también se debilita cuando entiendes que no tienes que pelearlo solo, que no estás enfrentando la noche con tus fuerzas, sino con la compañía del Dios que nunca duerme. Esa verdad se vuelve un bálsamo. Si Dios vela, tú puedes descansar. Si Dios protege, tú puedes respirar. Si Dios está dentro de tu hogar, el miedo no tiene derecho a cruzar la puerta. Y esa certeza transforma tu noche. La oración nocturna no solo apaga el miedo, también enciende la confianza. Te recuerda que has sobrevivido días que creías imposibles, noches que pensaste que no terminarían, batallas que parecían demasiado grandes, y aún así, aquí estás, aquí sigues, aquí respiras. Y eso es evidencia de que Dios ha estado contigo incluso en los miedos que nunca confesaste. Cuando oras antes de dormir, Dios toma el miedo como si fuera una sombra y la deshace con su luz. Y esa luz no solo cubre tu mente, cubre tu casa, tu descanso y cada parte de ti que alguna vez tembló. Por eso, cada noche, permite que tu oración sea ese momento donde entregas el miedo y recibes paz. Porque cuando la presencia de Dios se instala, la noche deja de asustar y se convierte en un descanso seguro. Número 11. Mientras duermes, Dios sigue obrando. Cuando finalmente te entregas al sueño, podría parecer que todo se detiene, pero en lo espiritual es exactamente lo contrario. Mientras tu cuerpo descansa y tu mente se apaga, Dios continúa trabajando en áreas de tu vida que tú no puedes ver ni tocar, lo que tú llamas descanso. Él lo usa como terreno abierto para mover piezas, sanar heridas, ordenar caminos y proteger tu futuro. Mientras duermes, Dios no toma pausa, toma control. Durante la noche, tu corazón entra en un estado más vulnerable y más honesto. La ciencia dice que, mientras duermes, el cerebro procesa recuerdos, organiza emociones y libera toxinas acumuladas. Pero lo que la ciencia no puede medir es lo que Dios hace en ese proceso. Él entra en tus pensamientos, fortalece tu espíritu y pule detalles internos que solo Él conoce. Lo que viviste en el día, lo que te preocupó, lo que te dolió, lo que evitaste enfrentar, Dios lo toma mientras tú descansas y lo transforma en algo que te permitirá despertar con nueva fuerza. Piensa en un artesano que trabaja de madrugada cuando todo está en silencio concentrado en su obra. Así es Dios contigo en la noche. Mientras tú duermes, Él sigue moldeando tu carácter, sanando tus emociones desgastadas, alineando tus pasos y preparando puertas que mañana encontrarás abiertas sin explicación. Tú descansas, pero Dios actúa. Y muchas de las respuestas que recibes al despertar son fruto de lo que Él hizo mientras tú no estabas consciente. A veces te despiertas con una paz que no sabes de dónde viene, o con una claridad repentina, o con menos carga emocional. Eso no es casualidad.
es el resultado del trabajo silencioso de Dios en tu interior. Él acomoda piezas que tú no sabías cómo ordenar. Limpia pensamientos que te estaban confundiendo. Neutraliza ataques que no viste venir. Y planta semillas de esperanza que germinarán en los días siguientes. Dios también obra externamente mientras duermes. Hay situaciones que Él mueve sin que tú lo sepas. Personas que quita o que acerca. Caminos que abre. Problemas que desvía. Peligros que bloquea. A veces incluso impide que cosas que estaban destinadas a dañarte lleguen a tu vida. Mientras tú duermes, Él guarda tus pasos futuros y protege tu jornada siguiente. Imagina la noche como un taller celestial donde Dios afina detalles que no pueden resolverse mientras estás despierto, ocupado, ansioso o distraído. En el silencio de tu descanso, tu alma está más receptiva, más flexible, más sensible a la presencia divina. Y Dios aprovecha ese estado para hacer en ti lo que no podría hacer en medio del ruido del día. Por eso es tan importante orar antes de dormir. Esa oración es como entregarle las llaves de tu vida a Dios para que Él trabaje en lo profundo. Tú le dices, Señor, aquí está mi corazón, haz lo que tengas que hacer. Y Él comienza. No se detiene, no vacila, no posterga. Su obra continúa mientras tú duermes sin darte cuenta. Y lo más hermoso es esto: Dios nunca te despierta igual que como te acostaste. Siempre hace algo. A veces es pequeño, a veces es inmenso, pero siempre hay movimiento. Porque mientras tú descansas, Él pelea por ti, obra por ti y guarda lo que te pertenece. Tu noche es su taller, tu sueño es su oportunidad. Y tú eres su creación en proceso continuo, incluso cuando cierras los ojos. Número 12. No duermas sin orar. Tu descanso depende de ello. Cada noche es una puerta, una transición entre lo que viviste hoy y lo que enfrentarás mañana. Pero esa puerta puede abrirse hacia dos caminos muy distintos, uno de inquietud o uno de paz. Por eso la oración antes de dormir no es opcional, es esencial. Tu descanso depende de ese momento donde detienes todo y conectas tu alma con Dios. Cuando no oras, llevas el peso del día contigo a la almohada. Cuando oras, entregas ese peso a las manos que jamás se cansan de sostenerte. No orar antes de dormir es como intentar navegar en la oscuridad sin una luz que te guíe. El cansancio se acumula, la ansiedad encuentra hueco, los pensamientos se vuelven más pesados. Pero cuando oras, tienes dirección, tienes refugio, tienes compañía. Tu corazón no se va a la cama vacío, se acuesta lleno de la presencia del Señor. Y eso transforma por completo la calidad de tu descanso, porque no es lo mismo dormir con el alma cargada que dormir con el alma entregada. La ciencia demuestra que los últimos pensamientos antes de dormir determinan el tono emocional con el que el cerebro organizará las horas de sueño. Si tus últimos pensamientos son preocupación, miedo o culpa, tu descanso será agitado. Pero si tus últimos pensamientos son oración, entrega y confianza, la mente entra en un estado más armonioso. Tu respiración se regula, tu cuerpo se relaja, tus emociones se suavizan. Es como si tu interior escuchara la voz de Dios diciéndote, descansa, estoy contigo. La oración nocturna también funciona como una limpieza espiritual. Todo lo que no resolviste, todo lo que te dolió, todo lo que reprimiste durante el día, encuentra su lugar delante de Dios. La oración recoge las piezas sueltas de tu corazón y las acomoda suavemente para que tu alma no cargue con caos mientras duermes. Orar es ordenar. Orar es soltar. Orar es darle permiso a Dios de entrar en lo más profundo de ti justo cuando eres más vulnerable. Imagina tu descanso como un campo donde tu espíritu se acuesta.
Sin oración, ese campo puede estar lleno de espinas, de piedras, de cosas que incomodan. Pero cuando oras, Dios limpia ese terreno, lo vuelve suave, seguro, tranquilo. Él prepara tu interior para que el sueño se convierta en verdadero refugio y no en una lucha silenciosa. Y mientras tú duermes, ese campo se regenera, se fortalece, se sana. No dormir sin orar es una decisión de protección. No es miedo espiritual, es sabiduría. Es reconocer que tu noche necesita guía, que tu mente necesita paz y que tu espíritu necesita descanso. La oración es como cerrar todas las puertas internas para que solo una quede abierta, la puerta a Dios. Todo lo demás queda fuera. Todo lo que podría inquietarte pierde acceso. Todo lo que podría robarte la paz queda neutralizado en el mismo instante en que dices, Señor, aquí estoy. Muchos creen que orar es un acto religioso, pero en realidad es un acto de amor propio y de amor a Dios. Porque al orar, te estás cuidando, estás protegiendo tu descanso, estás preparando tu mañana, estás diciéndole al cielo, no quiero atravesar esta noche sin tu presencia. Y Dios, que jamás rechaza un corazón sincero, se acerca, cubre tu habitación, rodea tu cama, fortalece tu espíritu y te da un descanso que no proviene del mundo, sino de Él. No duermas sin orar, no porque debas, sino porque tu alma lo necesita, porque tu mente lo pide, porque tu espíritu lo agradece, porque tu hogar se transforma. Y porque cada vez que cierras los ojos habiendo hablado con Dios, te aseguras un descanso más profundo, más seguro y más lleno de propósito. Orar antes de dormir no cambia solo tu noche, cambia tu vida, una noche a la vez. Gracias por llegar hasta aquí. Muy pocos lo hacen. Muy pocos tienen la disciplina espiritual, la sed del alma y la sensibilidad del corazón para permanecer hasta el final de un mensaje como este. Y eso te convierte en alguien especial, alguien que el cielo mira con agrado. Hoy demostraste que valoras tu paz, tu fe y tu relación con Dios. No lo ignores. Esa decisión te distingue. Ahora quiero pedirte algo importante. Para demostrar que llegaste hasta el final, comenta esta frase: mi descanso está en las manos de Dios. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Me ayudará a reconocer a los hijos del Señor que realmente caminan con propósito, los que buscan más, los que no se conforman con lo superficial. Quiero que sientas orgullo santo por haber permanecido aquí. Si estás suscrito al canal, quiero que sientas alegría por estar sembrando en tierra buena. Pero si aún no estás suscrito, quiero que sientas una pequeña punzada en el corazón, porque has recibido palabra, paz, dirección, consuelo, y aún así te irías sin ser parte de esta familia espiritual que se sostiene mutuamente. Suscribirte no es un trámite, es un acto de compromiso con tu fe y con aquellos que no tienen a nadie que les hable de Dios. Muchos hermanos usan estos videos como alimento espiritual, como refugio, como compañía en noches difíciles. No te quedes afuera cuando puedes ser luz junto a nosotros. Compartir este video va más allá de un clic. Es como encender una lámpara en la ventana de alguien que está caminando en la oscuridad. Quizás nunca sabrás a quién puedes salvar de una noche de ansiedad, de miedo o de soledad. Pero tu gesto puede cambiar un destino. No subestimes el impacto espiritual de un simple compartir. La verdad de Dios no se guarda, se extiende. Piensa en esto. Si un mensaje como este te dio paz, ¿cómo no desearías que alguien más la reciba? Suscribirte, dejar tu me gusta, compartir. Son pequeñas semillas que pueden transformarse en árboles gigantes en la vida de otros. Y tú puedes ser el sembrador. Sé parte, no te quedes como espectador cuando ya has probado la paz que trae este contenido. Ahora, antes de cerrar este video, quédate quieto unos minutos, no cambies,
No avances, no pauses, solo respira. Deja que la música que suena ahora acaricie tu alma. Cierra los ojos si puedes. Permite que la presencia de Dios repose sobre ti. Y en silencio, dile unas palabras de agradecimiento. Señor, gracias por esta noche. Gracias por acompañarme. Gracias por cuidarme. Quédate así hasta que el video termine. No rompas la atmósfera. No cortes la conexión. Deja que Dios selle todo lo que sembró hoy en tu corazón. Y recuerda para siempre, tu noche está segura cuando está en las manos de Dios.